Me llamo Clarice Precious Jones. Me gustaría tener un novio guapo, con el pelo bonito y salir en la portada de una revista. Pero primero quiero salir en uno de esos videos de la tele. Mamá dice que no sé bailar y que nadie querría ver mi culo gordo bailando. Con esa frase se presenta Precious, protagonista de una película desgarradora de abuso y traumas. Precious es la única hija de un matrimonio, de la que además es su esclava. El sometimiento por parte de ambos padres es terrible. Su madre la humilla, le insulta, le pega, le tira cosas por la cabeza, le dice que es una inútil, que nadie nunca la va a querer y que no sirve para nada. Su padre abusa sexualmente de ella de manera sostenida, haciendo que Precious quede embarazada 2 veces. Estoy tirada en el piso porque mi mamá me golpeó. No puedo evitar acordarme de la última vez que mi papá me violó. Tuve mi primer bebé, fruto de esas violaciones, en el piso de la cocina, con mi mamá dándome patadas. Su mamá la envidia porque su marido le dio a Precious más hijos que los que le dio a ella. Sí, macabro, ya lo sé. Además, culpa a su propia hija porque su marido la dejó y se fue. El caso de Precious es un caso grave, extremo, pero no por eso poco habitual. De hecho, y lamentablemente, es bastante común. Pero no es necesario ser Precious o un soldado que vuelve de la guerra, ni haber visitado un campo de refugiados en Siria para encontrar el trauma. Los traumas, los más leves, los más graves, nos pasan a todos. A nosotros, a nuestros amigos, familiares o vecinos. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Todos somos vulnerables al trauma. Nadie está exento de experimentarlo y por eso es que necesitamos entenderlo. ¿Qué es un trauma? ¿Todo lo que duele es traumático? ¿O solamente los eventos que son muy graves? ¿Cómo sé si yo padecí un trauma? ¿Y qué hago con mi trauma si quiero sanarlo? Hoy nos metemos en el ojo de la tormenta. El trauma desde adentro. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, sanar el trauma, de la oscuridad a la luz. En los años 90, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos descubrió una situación de riesgo que causaba 7 de cada 10 muertes en ese país. Los investigadores comprobaron que en dosis altas, esta situación tiene efectos en el cuerpo que son tremendos. Afecta al desarrollo del cerebro, al sistema inmunológico, al sistema endocrino e incluso a nuestro ADN. Dicho de otra manera, las personas expuestas a dosis muy altas de esta situación tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades al corazón o cáncer de pulmón. Y su esperanza de vida se reduce unos 20 años. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, todavía hoy los profesionales de la salud no estamos tan preparados para detectar esta situación en un examen de rutina ni para su tratamiento. No hablo de pesticidas, de productos químicos envasados, ni de tabaco o drogas peligrosas. Hablo del trauma. Este mismo estudio presentó cifras espeluznantes. En Estados Unidos, 1 de cada 5 adultos sufrió abusos sexuales de niño. 1 de cada 4 fue maltratado físicamente por algunos de sus progenitores hasta el punto de dejarle marcas en el cuerpo. Y 1 de cada 3 parejas recurre a la violencia física. Lamentablemente, en América Latina no hay tanta diferencia. Un estudio de UNICEF del 2021 revela que 1 de cada 6 niñas y 1 de cada 10 niños fue abusado sexualmente. Y 2 de cada 3 niños vive violencia en el hogar. 1/4 de nosotros creció con familiares alcohólicos y 1 de cada 8 fue testigo de cómo le pegaban a su madre.
Escuchamos por todos lados que si tenés una infancia difícil, probablemente seas más propenso a fumar, a beber y a hacer cosas que arruinan tu salud. Nos dicen, pero eso no es ciencia, es solo un mal comportamiento tuyo. Error. Ahí es exactamente donde interviene la ciencia. Hoy en día entendemos que cuando alguien está expuesto al trauma a una edad temprana, esto inevitablemente impacta en el desarrollo del cerebro. Afecta áreas como el centro de placer y recompensa, que es el mismo que está involucrado en las drogodependencias, o inhibe la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a controlar los impulsos y es un área clave para el aprendizaje. De hecho, en una resonancia magnética se puede ver cómo afecta también a la amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga de regular el miedo. En definitiva, contamos con razones neurológicas reales de por qué la gente expuesta a altas dosis de trauma es más propensa a comportamientos de alto riesgo, a caer en adicciones o en hábitos autodestructivos. Esto prende una alerta. Tenemos que saber qué hacer con el trauma para poder abordarlo de manera sana y que no marque el rumbo de nuestras vidas. Todo el mundo habla de trauma. Escuchamos seguido frases como, esto me traumó, aquello me generó un trauma, no, esa chica está traumada, déjalo, es que está traumado. Usamos esta palabra indiscriminadamente. ¿Pero qué es realmente el trauma para la psicología hoy? Empecemos por definirlo. Pierre Janet, psicólogo francés, dijo en 1919 que el trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Es decir, cuando un evento inesperado, a modo de choque emocional, nos abruma por completo y sobrepasa nuestras capacidades para enfrentarlo. El trauma surge cuando experimentamos una situación de amenaza que es desconocida y es peligrosa y además para la que no estamos preparados. Alguna situación que sobrepasa todos nuestros recursos. Todas las herramientas que teníamos hasta el momento para resolver situaciones nos dejan de ser útiles, ya no nos sirven para simbolizar esto que está pasando. La consecuencia es una reacción que no permite gestionar la situación, se vuelve insoportable, intolerable, nos destruye. Vamos a rastrear de dónde viene el término. La palabra trauma deriva del griego y significa herida, pero la noción de trauma, tal como la conocemos hoy, surgió en la Primera Guerra Mundial. En ese momento apareció el término de shell shock, o neurosis de guerra en español, que aludía a las reacciones de los soldados en el frente de batalla. Es decir, cuáles eran sus respuestas frente a las explosiones de las minas, de las granadas, o al ser testigo de las muertes horribles de sus amigos o compañeros. Los estudios mostraron que todo esto les provocó sordera, temblores, incapacidad para caminar o para mantenerse de pie, pérdidas de la conciencia, pseudoconvulsiones e incluso estados de mutismo. Los hombres volvían de la guerra y habían dejado de hablar. Abraham Gardiner fue el psicoanalista que trató a los veteranos de la Primera Guerra Mundial y logró estos aportes revolucionarios al concepto de trauma. En su libro Las traumáticas neurosis de guerra, publicado en 1914, postuló que el trauma era capaz de desencadenar muchos síntomas somáticos. Dicho de otra manera, describió cómo los efectos del trauma pueden impactar de manera directa en el cuerpo, no solo aislando por completo a estas personas del mundo exterior, sin posibilidad de mirar a otros o de escucharles o responderles, sino también impidiéndoles hablar o relacionarse con otros seres humanos. Gardiner descubrió que el trauma puede ser más destructivo que la misma muerte. Puede dejar cadáveres humanos en vida. Años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, Gardiner publicó una nueva edición de su libro, en el que marcó la importancia del tratamiento inmediato para las personas que sufren trauma. Cuanto antes accionemos, mejor. El impacto de un trauma puede durar desde segundos hasta horas, días, meses o años.
Puede ocurrir por un único evento, como un accidente de tránsito o un desastre natural, o por eventos repetitivos, una guerra larga o abuso o maltrato familiar sostenido. Puede generar consecuencias físicas, psicológicas y sociales, tanto a nivel individual como colectivo, a corto plazo y a larguísimo plazo. En fin, puede originar desde síntomas emocionales aislados hasta todo un cuadro psicótico que modifique la vida de una persona por completo. Vamos más profundo. Cuando las personas piensan en el trauma, por lo general se imaginan una experiencia concreta y mortífera, como un desastre natural o un ataque violento. Situaciones límite. Esos son los traumas que muchos psicólogos llaman traumas con T mayúscula. Acontecimientos inesperados y con un enorme impacto emocional que destruyen cualquier intento que hagamos por resolver la situación. Afortunadamente, estos traumas son los menos comunes. Pero también existen traumas con T minúscula, que son mucho más habituales e incluso pueden llegar a ser más peligrosos, porque no los identificamos como traumas a simple vista. Son los que yo llamo traumas de la vida cotidiana. Y se trata de situaciones que en apariencia son pequeñas, pero que al repetirse una y otra vez terminan dañando nuestros recursos para enfrentar la vida. Como una gota que cae sobre una roca y la va erosionando a lo largo del tiempo. Son traumas acumulativos. Francine Shapiro, psicóloga estadounidense y creadora del EMDR, que es un tipo de terapia específica para el trauma, de la que voy a hablar más adelante, es una investigadora que me parece apasionante. Ella explica en profundidad estos dos tipos de trauma: el trauma simple, o con T minúscula, y el trauma complejo, o con T mayúscula. Veamos algunos ejemplos para entenderlos mejor. Comencemos con el trauma simple. ¿Viste la película Buscando a Nemo? Bueno, el papá pez de Nemo, Merlí, sufre un trauma simple cuando tiene que presenciar la muerte de su esposa tras el ataque de un tiburón. Imagínense que ve morir a su esposa frente a él. Es una escena traumática. A partir de ese hecho, vemos cómo el personaje le tiene terror a salir de su anémona, que es su casa. Y es hiper cuidadoso y extremadamente sobreprotector con Nemo, que es su hijo. Bajado a la vida cotidiana. Hace un tiempo tuve una paciente que a los 6 años vivió un evento de humillación. Se hizo pis en el colegio y la maestra la expuso frente a toda la clase. La obligó a pasar al frente para mostrarle a todos sus compañeros que eso no se tenía que hacer, que eso estaba mal, y la mandó al baño a que se limpiara sola. Esa escena llegó a su conciencia después de trabajar por meses y meses, tanto en su sensación de asco y odio hacia ella misma, como en su imposibilidad para hablar con personas desconocidas porque tenía una vergüenza excesiva. El trauma afecta a lo que pensamos de nosotros mismos. En este caso, su inseguridad para relacionarse con otros estaba anclada directamente a ese evento traumático de su infancia. Los traumas simples son sutiles, poco graves, pero igualmente generan heridas emocionales profundas. Ahora veamos el trauma complejo. Son traumas causados por alguna experiencia puntual muy grave o por alguna situación grave que es crónica y repetitiva. ¿Viste la película The Room o La Habitación? Bueno, si no la viste, te la súper recomiendo. Es una muy buena película. La trama va más o menos así. Jack es un chico de 5 años y para él la habitación donde vive es su mundo entero. Ahí nació, come, juega, aprende con su madre Joy. Por las noches la mamá lo pone a dormir en el armario por si viene el viejo Nick. La habitación es el hogar de Jack, mientras que para Joy, su madre, es el cubículo donde lleva 7 años encerrada, secuestrada desde los 19. Joy se las ingenió para crear en ese reducido espacio una vida para su hijo.
Y su amor por él es lo único que le permite soportar lo insoportable. Pero a medida que Jack crece, su curiosidad va en aumento, a la par que la desesperación de su mamá. Ella sabe que la habitación no va a poder contener ambas cosas por mucho tiempo más. Este es un claro ejemplo de lo traumático. Cuando salen de la habitación, volver a conectar con el mundo exterior se vuelve un desafío enorme para Joy. Ella ya no es la misma persona que entró a esa habitación. Se siente marcada de por vida. Toda su personalidad está atravesada por esa situación y esos años de encierro. Algo que me apasiona de esta película es que nos muestra que incluso frente a los traumas más complejos, las personas somos capaces de reinventarnos, de hacer uso de nuestra resiliencia para construir una vida valiosa. Alguien me hizo una pregunta el otro día, que me suelen hacer seguido en reuniones y que quizás vos también te la preguntaste alguna vez. ¿Por qué frente a un mismo evento hay personas que quedan traumadas y otras que no? Veamos, es común ver dos personas que sometidas a la misma experiencia traumática toman rumbos diferentes. Puede que una de ellas consiga llevar una vida normal, pero la otra desarrolle una depresión grave o un trastorno de estrés postraumático. Esto se debe en parte a lo que en psicología clínica se conoce como diátesis estrés, es decir, la combinación de estrés y la sensibilidad de cada persona ante ese estrés. Y no hay un único patrón. Cada persona es diferente. Las respuestas frente a una misma situación varían radicalmente según la historia de vida de la persona, los factores biológicos que la marquen, su contexto social, es decir, la cultura, las creencias y su sistema de apoyo, si hay personas valiosas que lo acompañan o no. El momento de vida en el que esté, no es lo mismo sufrir un trauma siendo niño, siendo adolescente o siendo adulto, y el significado que tome el hecho traumático. Eso va a depender del tipo y de la intensidad de lo que le haya pasado, de quién lo haya hecho, de qué relación tenemos con esa persona, de si es intencional o accidental, o si fue algo externo como una catástrofe natural, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Ahora, aunque es cierto que cada persona reacciona diferente a las mismas situaciones traumáticas, sí existen reacciones, síntomas comunes a la mayoría de personas. Síntomas postraumáticos, es decir, que ocurren después y a consecuencia del evento traumático. Las personas suelen tener pensamientos catastróficos, ansiedad, sensación de hipervigilancia o de confusión. Aparece cierta dificultad para concentrarse, pesadillas o insomnio por las noches. Puede sentirse angustia, intranquilidad o aparecer enojos constantes o mucha tristeza o melancolía, quizás acompañada de estados depresivos, culpa, vergüenza, resentimiento y hasta odio. A nivel de la conducta, puede que aparezca la necesidad de aislarse o de rodearse solamente de personas que entiendan la situación, o el aumento del consumo de tabaco, de alcohol o de otras sustancias. Muchas veces también notamos un lenguaje acelerado y la necesidad de hablar una y otra vez sobre lo que pasó, o el otro extremo, negarse por completo a hablar de eso. Y a nivel físico puede aparecer fatiga, falta de apetito, llanto, migraña, taquicardia o bruxismo, tensión muscular, escalofríos, mareos, gastritis. Un montón de síntomas, ¿no? Eso demuestra que los eventos traumáticos no son algo a tomar a la ligera. Dejan marcas que nos atraviesan y necesitamos ocuparnos de ellos para poder sentirnos bien. Y la cantidad de síntomas va a ir variando según cuándo haya sucedido el trauma. Cuanto más temprano, más terrible. Si ocurrió en la infancia, en la adolescencia, el impacto siempre va a ser mayor que si nos pasa de adultos. Porque de niños todavía estamos aprendiendo. En ese momento se define cómo nos vamos a comportar con los demás en el futuro. Si el evento sucede cuando somos chicos, incorporamos el trauma
como uno de los modelos de conducta que nos va a acompañar durante toda la vida. El trauma hace que deseemos el contacto físico, pero al mismo tiempo le tengamos terror. Cuando hay trauma, el cerebro usa mecanismos como la disociación para soportar lo terrible de la situación, es decir, la desconexión de la persona con lo que pasa. Una sensación de, esto lo vivió otra persona, no lo viví yo. Necesitaría un episodio entero para hablar de los mecanismos del trauma. Lo que sí puedo decir ahora es que cargando con todos estos mecanismos, queda muy poca capacidad para la existencia. Estar traumatizado no es solo estar atascado en el pasado, sino también no poder estar en el presente. Hay gente que le escapa a la angustia. Dale, no te pongas mal. Salí, hace, anda, vení, dale, deja de llorar. Lo que no sabemos es que, por lo general, lo que evita que el trauma se agrave es justamente la angustia. Sí, esa emoción que tiene tanta mala prensa, tanta mala fama. Se siente horrible la angustia, sí, pero es la señal de alarma que nos permite procesar lo traumático. Son las 4 de la mañana. Tu hijo tenía que llegar a las 11 de la noche y no llegó. Lo llamás 1, 2, 3, 4 veces, no atiende. A la cuarta, quinta vez que no atiende, te angustias. Esa angustia te prepara por si hay alguna mala noticia. Cuando por fin te atiende, te enojas muchísimo. Le decís, atendé el teléfono, no sabés cómo me preocupé. Y te relajas. Pero es esa angustia la que evitó el trauma de enterarte de algo de manera desprotegida. Es decir, de que esa mala noticia que podría haber sucedido te tome por sorpresa. La única manera de protegerte contra el trauma es pagar el precio de una angustia que te recorre en ciertas situaciones. El problema es cuando esa angustia que debería protegerte del trauma se vuelve crónica. La parte práctica de este episodio va a ser diferente. Sencillamente porque las recomendaciones prácticas para el trauma no funcionan al 100% si las hacemos solos. El modo de sanar trauma implica necesariamente a otras personas. Antes de pasar a cómo sanamos el trauma, hay algo que tenemos que saber. Y es que el trauma no puede deshacerse. Lo que sí podemos hacer, y es lo que hacemos en terapia, es tratar las huellas que el trauma dejó en el cuerpo y la mente. La Biblia del trauma. Así defino un libro llamado El cuerpo lleva la cuenta, de un psiquiatra de apellido difícil llamado Bessel van den Kolk, que es el fundador del Trauma Center de Massachusetts. Es la historia de un grupo de psicólogos y científicos que mezclan las herramientas de las neurociencias con las investigaciones del apego para generar tratamientos superadores que ayuden a sobrevivientes de traumas profundos. Me apasiona porque tiene una mirada nueva hacia la recuperación del trauma. Es un libro súper recomendado si te interesa meterte de lleno en este tema. El capítulo 13 de este libro nos ofrece el camino hacia la sanación del trauma. Vamos ahí. La recuperación implica 4 pasos. Primero, entender el trauma. Tomar conciencia de que el trauma existe y entender cómo afectó a la vida de la persona. Entender también cómo ese trauma se manifiesta en el cuerpo, en la mente y en nuestras relaciones. Segundo, buscar ayuda profesional. Y me voy a detener en este punto porque, como les dije, del trauma no podemos salir solos. Quienes escuchan el podcast saben que yo amo recomendar estrategias que puedan incorporar a su vida cotidiana de manera inmediata. Pero frente al trauma tengo la obligación de decirles que hay que ir a terapia. Es fundamental encontrar, además, terapeutas especializados que tengan experiencia en el tratamiento de trauma. Algo importante es que hay que abordar las experiencias traumáticas de manera gradual, es decir, de a poco, para evitar la reactivación excesiva del trauma. Afortunadamente existen hoy muchos tipos de terapias
que son los reconocidos como los más efectivos para sanar el trauma, según Bessel. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, específicamente la terapia TCC de exposición, ya que nos permite ordenar los recuerdos traumáticos e integrarlos a la memoria verbal y biográfica de la persona. La terapia EMDR, cuyas siglas en español significan desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, fue creada por Francine Shapiro y es hoy un abordaje terapéutico en sí mismo, es realmente súper poderoso. La terapia de aceptación y compromiso, o ACT, que se centra en que la persona acepte la ansiedad y el malestar que le genera el trauma tal y como son. Y no puedo dejar de lado los tratamientos farmacológicos de ser necesario. En muchas ocasiones, sin medicación, no hay modo de trabajar con psicoterapia. Pero este tipo de fármacos sirve solo si van acompañados de una buena terapia. Si no, como bien sabemos, una vez que se retira, que se deja la medicación, el trauma no trabajado regresa con todos sus síntomas nuevamente. El fármaco hace el trabajo físico, pero tiene que juntarse con el proceso terapéutico para ir a lo que subyace en lo profundo y solucionar el trauma de raíz. Tercer paso para sanar el trauma: construir relaciones seguras. Encontrar personas significativas y valiosas para establecer conexiones seguras y reparadoras. El amor y las relaciones nos pueden sanar. Y cuarto, conectar con nuestro cuerpo. Incorporar prácticas como mindfulness, yoga u otras prácticas que nos ayuden a reconectar con nuestras sensaciones corporales. La respiración consciente, la meditación u otras prácticas que promuevan la calma. Todos los expertos en trauma coinciden en que el autoconocimiento, la conciencia corporal y la regulación de las emociones son fundamentales para superar cualquier trauma. El trauma no se puede deshacer, pero sí se puede sanar. Toda cicatriz, por más profunda que sea, se cura. Sanar no significa olvidar, sino transformar eso que nos pasó en fortaleza. La resiliencia no significa no haber sido heridos, sino ser capaces de seguir adelante a pesar de las heridas. Si sos vos quien está atravesando un trauma, busca ayuda. Y si es alguien cercano, busca transformarte en ese refugio seguro que ofrece calma y comprensión para la otra persona. He visto sanar a personas en los contextos más oscuros que te puedas imaginar. No hay límites para la resiliencia humana. Podemos sanarlo todo con la ayuda adecuada. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.